Cardioscience presenta el sexto módulo del curso de electrocardiografía poligráfica deductiva denominado Cálculo de la frecuencia cardíaca, donde como siempre iniciamos con un repaso de lo fundamental y ampliamos y desarrollamos el tema específicamente sobre los métodos de obtención del cálculo de la frecuencia cardíaca en estados de ritmicidad y arritmicidad. También haremos un taller electrocardiográfico para el cálculo de la frecuencia cardíaca para entender mejor este tema. Continuando con nuestro curso, analizaremos cómo se calcula la frecuencia cardíaca. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca, nos referimos al número de latidos que tiene el corazón en un minuto, que normalmente es entre 60 y 100 latidos por minuto. Eso es lo normal. Y cuando analizamos un electrocardiograma, por lo tanto, nos referimos a la frecuencia ventricular, es decir, a las ondas R, aunque podemos tener frecuencia cardíaca auricular y frecuencia cardíaca ventricular, habitualmente nos referimos a las ondas R o ventricular. Realicé este diagrama para enseñarles a ustedes a analizar y a calcular la frecuencia cardíaca. Hay dos complejos QRS. El primero se toma la onda R, preferentemente en el cuadro que inicia los 5 cuadros pequeños. Se toma esa R como la de referencia. A los 5 cuadros se empieza a contar 300, el siguiente 5 cuadros 150, siguiente 5 cuadros 100, siguiente cuadro 75, 60, 50 y 40. Como pueden ver, cada 5 cuadros le di un valor que nos va a decir cuánto es la frecuencia cardíaca en base al siguiente latido o onda R. Vean ustedes, el intervalo RR debe ser fijo, o sea, debe haber lo mismo entre una R y otra R para medir esta frecuencia. Si se dan cuenta, entre la primera R y la segunda R hay 20 cuadritos pequeños o 5 cuadros grandes. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca es de 75 latidos por minuto si contamos 300, 150, 100, 75. Entre cada cuadros grandes hay 5 pequeños. Si la onda R cae en medio de esos cuadros pequeños, pues va a depender en qué longitud caiga. Por eso, los cuadros pequeños de 300, 150 tienen un valor de 30. Los cuadros pequeños entre 150 y 100, cada cuadro pequeño vale 10. Y entre 75 y 10 vale 5. ¿Por qué? Porque entre 100 y 75 hay 25. Y si lo dividimos entre 5 cuadros pequeños, pues nos va a dar 5. Si 150 y 100 hay 5 cuadros, lo dividimos entre 50, que es la diferencia entre 150 y 100, pues cada cuadro pequeño va a valer 10. Analizaremos las diferentes fórmulas que existen para el cálculo de la frecuencia cardíaca en estados de ritmos rítmicos y ritmos arrítmicos. La frecuencia cardíaca normal de un corazón sano en estado de reposo debe estar arriba de 60 y abajo de 100. Arriba de 100 se denomina taquicardia, abajo de 60 se denomina bradicardia. Además, como se demuestra en la parte inferior de esta diapositiva, el ritmo tiene que ser regular, o sea, que independientemente de la frecuencia, debe existir regularidad en el intervalo entre un QRS y el que sigue
independientemente de que la frecuencia sea mayor o menor de 100. Como ven, en el trazo superior, los intervalos entre QRS y QRS es variable, lo cual lo hace un ritmo irregular, o sea, una arritmia, incluso una arritmia lenta. En estos todos son trazos de ritmos lentos y rápidos regulares, excepto el que está en el panel superior derecho, que es una arritmia, y por lo tanto el protocolo para valorar la frecuencia cardíaca en estos casos debe ser diferente. Podemos tener entonces momentos en que exista ritmicidad con bradi o taquicardia o arritmicidad con taqui o bradicardia, que son denominados taquiarritmias o bradiarritmias. Independientemente de estos factores, lo importante es saber determinar la frecuencia cardíaca en estas dos condiciones rítmicas y arrítmicas. Les recuerdo que el electrocardiograma con fines de medición de tiempo y voltaje se realiza en un papel especial milimétrico en donde los complejos QRS pueden ser medidos. Vean aquí cómo hay un intervalo entre un QRS y el otro, se denomina intervalo RR o el intervalo PP, y son los dos intervalos en los que se basa las mediciones de la frecuencia cardíaca en base al sistema de registro en el papel milimétrico donde se encuentra graficado el electrocardiograma. Además de la medición de ondas, segmentos, podemos determinar la distancia de un complejo y otro, pero lo más importante es saber cuánto miden cada uno de los cuadros pequeños y en base a esto poder determinar los milisegundos que separan a un complejo QRS de otro y poder determinar la frecuencia cardíaca. En el plano longitudinal, el papel muestra cuadros de 1 milímetro, que si el papel se corre a 25 milímetros por segundo, que es lo que habitualmente se utiliza como velocidad para la recolección de un electrocardiograma, quiere decir que cada cuadro pequeño mide 0.04 segundos, esto es 4 milésimas de segundo. Cuando reunimos 5 cuadros pequeños de 0.04, es decir, multiplicamos esto por 5, se enmarcan estos 5 cuadros en cuadros de mayor tamaño, tenemos 0.20 segundos, o sea, 200 milisegundos. Si juntamos 5 cuadros grandes de 20 milisegundos, tenemos 1 segundo en 5 cuadros grandes. Si juntamos 15 cuadros grandes, tenemos 3 segundos, y si juntamos 30 cuadros grandes, tenemos 6 segundos, que son las claves para determinar frecuencia cardíaca en las diferentes modalidades, como veremos. Existen diferentes métodos para el cálculo de la frecuencia cardíaca en base al intervalo RR o PP o al número de complejos en determinado tiempo. Los más utilizados son la regla de los 300, el dividir 1500 entre el número de cuadros totales pequeños que hay entre el intervalo RR, el dividir 300 entre el número de cuadros grandes entre R y R, o aprenderse de memoria 300, 150, 100, 75, 60 y 50. Todos estos métodos se utilizan cuando los intervalos RR son fijos, o sea, cuando no hay arritmias. Y en el caso de arritmias, se contará el número de QRS que exista en un periodo de tiempo que puede ser en 6 segundos, lo cual se multiplicará por 10, o en 3 segundos, el número de complejos QRS se multiplicará por 20 para sacar la frecuencia cardíaca en caso de arritmias. Tenemos pues que analizar el número de cuadros pequeños o de cuadros grandes
entre los intervalos RR para determinar la frecuencia cardíaca. Particularmente, se prefiere que una de las ondas R caiga exactamente donde inician las cajas de 5 cuadros para empezar a contabilizar cuántos cuadros existen de diferencia entre un QRS y el que le siguen y poder hacer una medición lo más exacta posible. Aunque frecuentemente esto no es posible, se podrán contabilizar el número de cuadros pequeños y dividir entre 5 para sacar el total de cuadros grandes. Como en este ejemplo, en donde hay 12 cuadros pequeños que multiplicado por 0.04, que es el valor de cada uno, nos da 0.44 milisegundos de intervalo RR. Analicemos en este momento la regla de los 300 para la determinación de la frecuencia cardíaca. En ritmos rítmicos, se cuenta el número de cuadros grandes entre un complejo y otro en el intervalo RR y se divide entre 300. Con esto se saca la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, aquí hay 6 cuadros grandes entre R y R, entre 300 nos da 50 latidos por minuto. Es más complejo a través de este medio poder realizar con exactitud el cálculo de la frecuencia cardíaca cuando el complejo QRS no cae exactamente donde inicia o termina una caja de 5 cuadros. Para eso utilizamos, derivado de el método de los 300, el cálculo a través de tripletas rápidas ya conocidas. Así tenemos que 300, 150, 100, 75, 60 serán valores que ya conocemos a partir del método de los 300 y por lo tanto podemos simplificar el cálculo de la frecuencia cardíaca. Cuando el QRS está por fuera de estos inicios o finales de cuadros, tenemos que recordar que entre 300 y 150 hay 150 de valor que dividimos entre 5 cuadros y por lo tanto cada cuadro pequeño tiene un valor. Lo mismo ocurre entre 150 y 100, donde cada cuadro vale 10, porque la diferencia es de 50 dividido entre 5 cuadros será 10. De ahí que podemos con exactitud y de manera sencilla determinar la distancia que hay entre un intervalo RR y el siguiente. Y en base al valor de los cuadros de mayor tamaño y a los cuadros pequeños de 1 milímetro, determinar la frecuencia cardíaca exactamente. Por ejemplo, en este caso, vemos cómo la R del primer complejo QRS cae exactamente al inicio de un cuadro mayor. Por lo tanto, es la que tomamos de referencia para iniciar nuestra cuenta. La segunda R del siguiente QRS cae en la porción media, no en la porción final del cuadro. Por lo tanto, aquí tenemos que definir exactamente cuál es el valor de cada cuadro entre 75 y 60 para saber exactamente la frecuencia cardíaca. Si consideramos que entre 75 y 60 hay una diferencia de 15, tenemos que dividir 15 entre el número de cuadros pequeños para saber exactamente el valor del cuadro pequeño. En este caso, el cuadro pequeño será de 3. Y como son 2 cuadros por delante de 60, pues la frecuencia cardíaca será de 66. Como ven, este método de tripletas nos facilita el cálculo de la frecuencia cardíaca ya que es automático. El inconveniente es que hay que aprenderse los valores de 300, 150, 100, 75, 60, 50. El conveniente es que es rapidísima la medición sin tener que hacer divisiones y lo demás es sentido común ya que tendremos que sacar los valores de los cuadros pequeños en base a la diferencia que tengamos de los valores de los cuadros grandes. Por ejemplo, en este caso vemos la primera R, que es la que va a servirnos de referencia, de preferencia tiene que caer al inicio de un cuadro mayor, pero puede ser que esto no sea necesario. Sabemos que a 5 cuadros, aunque no caiga exactamente en el inicio de ese cuadro,
a 5 cuadros empezaremos a contar 300, 150, 175, al siguiente cuadro mayor, no al inicio de la onda R que nosotros tomamos de referencia, como se ve en estos ejemplos. La inicial no cuenta, la siguiente es 300, 150 y 100. La inicial no se toma en cuenta, las siguientes 300, 150, 100 cae en el cuadro mayor y por lo tanto tiene una frecuencia cardíaca de 100. No hay que hacer ningún tipo de cálculos ni cuentas. En este caso, en cambio, la R del segundo complejo QRS cae en una porción intermedia entre 70 y 60, como ya describimos previamente en un ejemplo. Sacamos la cuenta de la medición de los cuadros pequeños y nos da 66. Lo mismo hacemos en este caso, en donde el QRS está fuera de una porción inicial o distal de una caja grande. Iniciemos con un pequeño taller para el cálculo de la frecuencia cardíaca. En este electrocardiograma tomemos alguna derivación en donde la R caiga exactamente al inicio de una caja mayor. Para esto seleccionamos la derivación B6, donde el complejo QRS cae exactamente al inicio de una caja. El siguiente QRS, la onda R, cae un cuadro atrás de la línea con valor de 75 si consideramos que cada cuadro pequeño en esta diferencia entre 60 y 75 tiene un valor de 3, tenemos que a 75 le quitamos 3, la frecuencia cardíaca es de 72 latidos por minuto en este electrocardiograma. Este es otro trazo en donde tomamos en consideración el QRS que cae el principio de una caja, 300, 150 será el segundo marcador, por lo tanto la frecuencia cardíaca es de 150 latidos por minuto. En este trazo acercamos en D2, tomamos la R que cae exactamente al inicio de una caja, la segunda R cae 2 cuadros atrás de 300, por lo tanto los cuadros aquí tienen un valor que es igual a la división de 150, que es la diferencia entre 300 y 150, entre 5, que es el número de cuadros que hay en esta diferencia, lo cual nos da 30. De ahí que estos 3 cuadros que se suman a 150 da un valor de 90, por lo tanto la frecuencia cardíaca en este caso es 150 más 90, 240 latidos por minuto. Este trazo es de un paciente con un Wolff-Parkinson-White, se nota la onda delta, así como el PR corto. Para calcular la frecuencia cardíaca tomamos un QRS que caiga al inicio de una caja grande y contamos 300, 150, 100. Nos cae la siguiente onda R entre 100 y 75 con 3 cuadros arriba de 75. En este caso los cuadros tienen un valor de 5, por lo tanto la frecuencia cardíaca es de 90 latidos por minuto. Como hemos visto hasta ahora, el cálculo de la frecuencia cardíaca a través del método de las tripletas o de los 300 es excelente en estados de ritmicidad, pero no es aplicable en caso de arritmias cardíacas. En este último ejemplo recordamos el método donde se cuenta a partir de un complejo QRS que cae en un cuadro mayor, 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, 30 para fines prácticos. Este es un ejemplo en el cual la frecuencia cardíaca es rítmica, se toma el intervalo RR, se hacen las mediciones de las cuales he recordado y sacamos una frecuencia cardíaca de 54 latidos por minuto. Les dejo este ejemplo a ver si pueden resolverlo. El intervalo RR es este, la frecuencia cardíaca es de 130 latidos por minuto. Otro método importante y sencillo, aplicable tanto a ritmos rítmicos como arrítmicos, es contar el número de complejos QRS que se encuentran entre 6 segundos, que son 30 cuadros grandes,
o 3 segundos, que son 15 cuadros grandes. Y esta cantidad multiplicarla por 10 o 20 para sacar la frecuencia cardíaca, como en este caso son 3 complejos QRS en 6 segundos, se multiplica 3 por 10, sería 30 latidos por minuto. Ocasionalmente encontramos en un mismo trazo diferencias en la frecuencia cardíaca. Vean el primer latido como tiene una frecuencia de 90 latidos por minuto y cuando inicia una taquicardia auricular paroxística llega a tener hasta 140 latidos por minuto en el mismo trazo. Otro ejemplo en el cual tiene una frecuencia cardíaca de 95 latidos por minuto en un paciente con una frecuencia cardíaca rítmica, en donde el cálculo por medio de tripletas se puede hacer con mucha facilidad. Analicemos el cálculo de pausas y frecuencia cardíaca en estado de arritmicidad o arritmias. Les recuerdo, el trazo electrocardiográfico se realiza a una velocidad de 25 milímetros por segundo en un papel milimétrico y por lo tanto cada cuadro pequeño equivale a 0.04 segundos, 5 cuadros pequeños equivalen a 0.20 milisegundos o 200 milisegundos, 15 cuadros grandes equivalen a 3 segundos y 30 cuadros grandes equivalen a 6 segundos. Medidas que tienen que recordar para poder hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca en casos de arritmia y para el cálculo de las pausas cardíacas. ¿Qué es una pausa cardíaca? Cuando el corazón deja de latir, y tendremos que ver cuándo fue el primer latido y el último latido y sacar el tiempo en que el corazón dejó de latir, ya que si encontramos una pausa mayor de 2 segundos es indicativo de la colocación de un marcapaso transitorio o definitivo para evitar una crisis de Stock-Adams o síncope. 15 cuadros en el papel milimétrico del electrocardiograma, corriendo a 25 milímetros por segundo, equivale a 3 segundos. Para el cálculo, en estos casos, se ve cuántos complejos QRS hay en 3 segundos y se multiplica por 20. En caso de arritmias, como la arritmia sinusal que estoy mostrándoles a ustedes, en 3 segundos, son 15 cuadros, se ve el número de complejos QRS que existen y se multiplica por 20. Y así sacamos la frecuencia cardíaca aproximada. Cada 5 cuadros grandes son 1 segundo, 30 cuadros grandes son 6 segundos. Es muy importante cuando analizamos la frecuencia cardíaca ver el intervalo RR. Si el intervalo RR es fijo, no hay arritmia. Si el intervalo RR entre los diferentes complejos QRS es variable, el paciente tiene una arritmia. En esos casos, el cálculo de la frecuencia cardíaca de preferencia debe hacerse a través de los métodos de 6 y 3 segundos multiplicados por 10 o por 20 para sacar la frecuencia cardíaca promedio, como en este caso, en donde el intervalo RR es fijo, varía muy poco. Existen 9 complejos QRS en 6 segundos, que son 30 cuadros grandes. Por lo tanto, se multiplica 9 por 10. La frecuencia cardíaca, en este caso, es de 90 latidos por minuto en un paciente sin arritmia. En este ejemplo van a notar cómo el primer latido tiene una frecuencia de 75 latidos por minuto y el segundo latido tiene una frecuencia, de acuerdo al intervalo RR, de 85 latidos por minuto. Está variando la frecuencia cardíaca. La determinación de la frecuencia cardíaca en arritmias básicamente debe hacerse por el método de los 3 o los 6 segundos, como en este caso, donde hay 8 latidos en 15 segundos, se multiplica por 20 y nos da una frecuencia cardíaca de 100 en una arritmia denominada arritmia completa por fibrilación auricular. Este es otro ejemplo en donde hay 17 latidos en 30 cuadros grandes, lo cual se multiplica por 10 y tengo una frecuencia cardíaca de 170 latidos por minuto. Estos son diversos ejemplos en donde se toman 6 segundos y se multiplican
por los complejos QRS en diferentes ritmos rítmicos y arrítmicos. En este caso es una taquicardia ventricular con una frecuencia calculada por el método de 3 segundos de 240 latidos por minuto. Tenemos otro ejemplo en el panel superior, una taquicardia ventricular rítmica, en la parte inferior una taquicardia helicoidal, la superior tiene una frecuencia de 160 latidos por minuto y la inferior de 200 latidos por minuto por el método de los 3 segundos. Con estos métodos podemos evitarnos herramientas como reglas, compases. Realmente es muy útil esta regla. Incluso para ritmos rítmicos puede darnos un aproximado de la frecuencia cardíaca. Vean en este trazo cómo el intervalo RR entre complejos QRS es muy variable. Es una arritmia. Utilizando el método de los 3 segundos en 15 cuadros hay 4 QRS. Por lo tanto, 4 por 20, 80 latidos por minuto en un caso de arritmia completa por fibrilación auricular. Vean ustedes en este trazo cómo el intervalo RR es muy amplio en los latidos iniciales y cómo estos latidos al final cambian la distancia. Por lo tanto, hay una arritmia y se puede calcular la frecuencia cardíaca promedio con el método de los 3 o los 6 segundos. Analicen con tranquilidad este trazo. Vean los primeros latidos. A pesar de que el intervalo RR es variable, la frecuencia es muy alta. De pronto, el corazón se para. El QRS se ve aislado y aparece finalmente un nuevo QRS y nuevamente los latidos se aceleran. Esto es una pausa. El corazón dejó de latir y el paciente pierde el conocimiento porque no llega suficiente sangre al cerebro. Esta pausa tenemos que determinar el tiempo que tiene, ya que si es mayor de 2 segundos, el paciente va a requerir marcapaso. En este caso, el número de cuadros mayores fue de 20, lo cual equivale a 4 segundos al multiplicar 20 por 200 milisegundos. 4 segundos en que no llegó sangre al cerebro. El paciente va a requerir de un marcapaso transitorio o definitivo hasta aclarar el motivo de esta pausa. En este trazo hay una pausa de 8 cuadros grandes, esto es 1600 milisegundos, 8 por 200 milisegundos. En este trazo se documenta un bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVIS 2 con pausas mayores de 2 segundos, por lo cual va a requerir marcapaso para su tratamiento. Hemos revisado el procedimiento en el cual, al analizar un electrocardiograma, uno selecciona la derivación en donde la onda R caiga al inicio de una caja mayor y de ahí contamos 300, 150, 100 y podemos determinar por el método de las tripletas en la mayoría de los casos, sobre todo cuando no hay arritmias, la frecuencia cardíaca con exactitud y con un método sencillo y fácil como en el presente ejemplo. Con esto damos por terminado el módulo 6 de nuestro curso de electrocardiografía poligráfica deductiva. Esperamos que sea de utilidad como siempre, les resulte de agrado y nos vemos de nuevo. Gracias.